Solo haz tu trabajo, ordenó la millonaria, sin saber que el carpintero era el propietario. El calor de las 8 de la mañana ya pegaba duro en la colonia Lindavista de Ciudad de México cuando Sebastián Torres estacionó su vieja camioneta Ford F-150 modelo 1998 frente a una residencia de 3 pisos que parecía sacada de una revista de arquitectura. A sus 42 años, las manos callosas y los antebrazos marcados por pequeñas cicatrices de astillas y cortes menores contaban la historia de 24 años trabajando la madera con dedicación casi religiosa. Llevaba puesta su camisa de trabajo color beige con el logo bordado de Torres Carpintería Fina en el pecho, un pantalón de mezclilla resistente pero impecablemente limpio y sus botas de trabajo que había mandado a reparar 3 veces porque se negaba a reemplazarlas mientras siguieran siendo funcionales. Esa mañana tenía una cita para evaluar un trabajo de instalación de closets en esa casa de lujo, pero lo que no sabía es que esa visita rutinaria terminaría revelando uno de los secretos mejor guardados de su vida profesional. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal inscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián revisó la dirección en su teléfono una vez más. Cerrada de Magnolias 47, Lindavista. Era definitivamente el lugar correcto. Bajó de la camioneta, tomó su portafolios con muestras de maderas y acabados y caminó hacia la puerta principal. Antes de tocar el timbre, se tomó un momento para observar los detalles arquitectónicos de la casa. Tenía buen ojo para estas cosas. Las ventanas eran de aluminio de alta gama. El jardín frontal estaba diseñado profesionalmente con plantas nativas que requerían poco mantenimiento. Y la puerta principal era de madera de cedro rojo con incrustaciones de hierro forjado, que probablemente había costado más que su camioneta. Era el tipo de residencia donde vivía gente con dinero real, no el dinero ostentoso y vulgar, sino el dinero viejo y bien administrado. Tocó el timbre y esperó. Después de unos segundos, una mujer de unos 55 años abrió la puerta. Vestía un conjunto deportivo de marca que probablemente costaba lo que Sebastián cobraba por una semana de trabajo. Llevaba el cabello perfectamente peinado en un corte bob que gritaba «Salón caro» y sus uñas estaban impecablemente arregladas con manicure francés. Lo que más llamó la atención de Sebastián, sin embargo, fue la expresión en su rostro. Una mezcla de impaciencia, irritación apenas contenida y ese aire de superioridad que algunas personas adineradas llevaban como una segunda piel. «¿Es usted el carpintero?», preguntó sin saludar, mirándolo de arriba a abajo con una evaluación que claramente encontraba a Sebastián deficiente en algún aspecto que ella consideraba importante. Su tono era cortante, el tipo de voz que esperaba obediencia inmediata y no estaba acostumbrada a escuchar la palabra no. Sebastián había tratado con cientos de clientes a lo largo de su carrera y había desarrollado un sexto sentido para identificar los diferentes tipos de personalidades. Esta mujer era definitivamente del tipo difícil. Esperaba perfección. Probablemente cambiaría de opinión múltiples veces durante el proyecto y muy posiblemente encontraría fallos imaginarios para tratar de regatear el precio al final. «Buenos días, señora. Sí, soy Sebastián Torres, de Torres Carpintería Fina. Tenemos cita a las 8 para evaluar un trabajo de closets», respondió con su tono profesional habitual, cortés pero no servil, amable pero con la dignidad de alguien que conoce el valor de su trabajo y no necesita disculparse por su profesión. Había aprendido hace muchos años que la manera de tratar con clientes difíciles no era ni confrontarlos agresivamente ni humillarse ante ellos, sino mantener una profesionalidad inquebrantable que comandaba respeto por sí misma. «Pase, pero límpiese bien los zapatos. Los pisos son de mármol italiano importado y no quiero que los raye o ensucie», ordenó ella, haciéndose a un lado pero sin invitarlo realmente a entrar, más bien permitiéndole el acceso como si estuviera haciendo un favor. No se presentó, no ofreció la mano, no hizo ninguno de los gestos básicos de cortesía que la mayoría de las personas consideraban normales en un primer encuentro. Sebastián se limpió cuidadosamente los zapatos en el tapete de entrada, aunque sus botas ya estaban limpias, y entró a la casa. El interior era exactamente lo que había esperado.
todo. Muebles de diseñador que probablemente nunca se usaban porque eran demasiado caros para arriesgarlos con uso real. Decoración minimalista que había costado una fortuna para lograr ese aspecto de simplicidad elegante y ese olor característico de las casas donde se contrata servicio de limpieza profesional 3 veces por semana. Todo estaba impecable, ordenado con precisión militar, sin un objeto fuera de lugar. Era hermoso de una manera fría y calculada, como un showroom de una tienda de muebles de lujo, pero no se sentía como un hogar donde viviera gente real con vidas reales. Los closets son en el segundo piso, dijo la mujer, caminando hacia la escalera sin voltear a ver si Sebastián la seguía, asumiendo automáticamente que lo haría. Tengo 4 recámaras que necesitan closets nuevos. Los que están ahora son un desastre absoluto, mal diseñados, con materiales baratos, y no tienen ni la mitad del espacio de almacenamiento que necesito. El carpintero anterior era un incompetente que claramente no sabía lo que estaba haciendo. Mientras subían las escaleras, Sebastián notó varios detalles que un ojo menos entrenado habría pasado por alto. Los closets existentes, que alcanzaba a ver por las puertas entreabiertas de las recámaras, no eran para nada de materiales baratos. De hecho, reconoció inmediatamente que eran closets de la línea Premium, de una empresa muy respetada en la industria. Probablemente habían costado entre 80 y 100 mil pesos cada uno y estaban perfectamente instalados con hardware de alta calidad. El problema no era la calidad o el diseño. El problema era que esta señora aparentemente había cambiado de opinión sobre lo que quería y ahora consideraba que lo que tenía era inadecuado. Llegaron a la primera recámara, claramente la principal por su tamaño y los acabados. Era enorme, probablemente 40 metros cuadrados solo el dormitorio, con ventanales del piso al techo que daban a un jardín interior privado. El closet existente ocupaba toda una pared, con puertas corredizas de vidrio esmerilado y estructura interna de cedro aromático. Era un trabajo excepcional de carpintería, con compartimientos perfectamente diseñados, cajones con rieles de cierre suave y barras de colgar a diferentes alturas para maximizar el espacio. Como puede ver, esto es completamente inadecuado, declaró la mujer con un gesto dramático hacia el closet, como si estuviera señalando una ruina estructural peligrosa en lugar de un closet que cualquier persona razonable consideraría de lujo absoluto. No hay suficiente espacio para zapatos. Los cajones son muy pequeños para mi ropa interior de diseñador y necesito un área especial para mis bolsas de mano. Además, quiero que todo sea de nogal importado, no esta madera común que usó el incompetente anterior. Sebastián se acercó al closet para examinarlo más de cerca, sus manos expertas recorriendo las juntas, probando los cajones, verificando el nivel y la alineación. Era trabajo impecable, cada detalle ejecutado con la precisión de un maestro carpintero. Las juntas eran de tipo cola de Milano, ensambladas a mano con una precisión que pocos carpinteros modernos podían igualar. El acabado era de laca catalizada de alta calidad, aplicada en múltiples capas y pulida hasta lograr un brillo uniforme pero no excesivo. Y la madera no era común para nada. Era cedro aromático auténtico de la mejor calidad, una elección perfecta para closets, porque naturalmente repelía polillas y otros insectos. Señora, comenzó Sebastián con su tono más profesional y neutral, este closet está hecho de cedro aromático de primera calidad, que es tradicionalmente la mejor madera para closets por sus propiedades naturales de repeler insectos. El trabajo está perfectamente ejecutado, con juntas de cola de Milano hechas a mano y acabado profesional. En términos técnicos, no hay absolutamente nada malo con este closet. Es trabajo de primera categoría. La expresión en el rostro de la mujer cambió de impaciencia a irritación abierta. Claramente no estaba acostumbrada a que alguien cuestionara su evaluación de nada, y mucho menos un carpintero que ella probablemente consideraba socialmente inferior. No le pedí su opinión sobre la calidad del trabajo anterior, respondió con voz cortante y fría. Le pedí que me diera un presupuesto para reemplazarlo todo con nogal importado. Si no puede hacer el trabajo, hay docenas de otros carpinteros que estarán felices de tomar el proyecto. Era el tipo de amenaza que los clientes difíciles siempre usaban cuando alguien no les decía exactamente lo que querían escuchar.
escuchar. Sebastián había escuchado variaciones de esa frase cientos de veces a lo largo de su carrera. En sus primeros años como carpintero independiente, ese tipo de amenazas lo habrían intimidado, lo habrían presionado a aceptar trabajos que no tenían sentido solo por no perder el ingreso. Pero a sus 42 años, con una reputación sólida, construida a base de trabajo excepcional y honestidad inquebrantable, ya no necesitaba aceptar cada trabajo que se le presentara, especialmente cuando el trabajo era innecesario. Señora, por supuesto que puedo hacer el trabajo, respondió Sebastián con calma perfecta, sin un rastro de defensividad o irritación en su voz. Puedo quitarle estos closets perfectamente funcionales de cedro aromático de primera calidad, tirarlos a la basura desperdiciando probablemente 400,000 pesos en materiales y mano de obra excepcional, e instalarle closets nuevos de nogal importado que no van a funcionar mejor, pero que costarán alrededor de 600,000 pesos. Puedo hacer eso sin problema. La pregunta no es si puedo hacerlo, la pregunta es si debería hacerlo. El silencio que siguió fue tenso y cargado. La mujer lo miraba con una expresión de incredulidad absoluta, como si Sebastián hubiera hablado en un idioma extraño que ella no pudiera comprender. Era obvio que nunca en toda su vida privilegiada había tenido a un carpintero o cualquier otro contratista cuestionando directamente la sensatez de sus decisiones. Su rostro comenzó a enrojecerse, la mandíbula se tensó y sus ojos se estrecharon en una expresión de furia apenas contenida. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Su voz había subido varios decibelios y temblaba con indignación. ¿Quién diablos se cree que es para decirme qué debería o no debería hacer en mi propia casa? Usted es un carpintero, un trabajador manual. Su trabajo es hacer lo que yo le ordeno, no darme lecciones sobre lo que es sensato o no. Sebastián mantuvo su expresión perfectamente neutral y su voz tranquila, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y tristeza. Frustración porque este tipo de interacción representaba todo lo que estaba mal con cómo algunas personas trataban a los trabajadores de oficios manuales, y tristeza porque esta mujer claramente nunca había aprendido que la cortesía básica y el respeto no dependían del nivel socioeconómico. Señora, con todo respeto, mi trabajo no es simplemente hacer lo que me ordenan sin cuestionar. Mi trabajo es asesorar a mis clientes sobre la mejor manera de lograr lo que necesitan, usando mi experiencia de 24 años en carpintería fina para guiarlos hacia decisiones que tengan sentido tanto técnica como económicamente. ¿Y quién le dio permiso de asesorarme?, preguntó ella con un sarcasmo venenoso. Yo no necesito asesoría de un carpintero. Necesito que alguien haga el trabajo que le ordeno, cobre lo que le voy a pagar y se vaya. Es así de simple. O puede hacer eso, o puede marcharse ahora mismo y buscaré a alguien que sí entienda cuál es su lugar. Había llegado el momento de la decisión. Sebastián podía tragar su orgullo profesional, aceptar el trabajo innecesario por los 600,000 pesos que representaría un mes muy lucrativo para su taller y agregar su nombre a una lista de carpinteros que habían permitido que un cliente desperdiciara cientos de miles de pesos en un capricho. O podía mantenerse fiel a los principios que su padre le había inculcado desde que tenía 12 años y lo llevó por primera vez a un taller de carpintería. Un carpintero verdadero no es simplemente alguien que sigue órdenes, es un artesano que aconseja, guía y ocasionalmente debe tener el coraje de decir que no cuando un trabajo no tiene sentido. Señora, dijo Sebastián cerrando su portafolios con un clic definitivo, le agradezco que me haya considerado para este proyecto, pero voy a tener que declinar respetuosamente. No estoy dispuesto a destrozar y desechar trabajo de carpintería excepcional simplemente porque alguien cambió de opinión sobre el tipo de madera que quiere. Es un desperdicio de recursos, un desperdicio de artesanía y francamente va en contra de todo lo que creo sobre mi profesión. Le sugiero que reconsidere su decisión sobre estos closets, que son genuinamente de la más alta calidad, pero si está determinada a reemplazarlos, estoy seguro de que encontrará a alguien más que esté dispuesto a hacer el trabajo. Por un momento, pareció que la mujer iba a explotar en furia absoluta. Su rostro estaba completamente rojo, las manos apretadas en puños a sus costados, y su respiración era rápida y poco profunda. Pero luego algo cambió en su expresión. La furia de
dio paso a una mirada fría, calculadora, casi divertida de una manera cruel. «Ya veo», dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Usted es uno de esos carpinteros artísticos que se creen demasiado buenos para hacer trabajos simples, que piensan que su visión importa más que lo que el cliente quiere. Permítame decirle algo, señor Torres. En el mundo real, el cliente siempre tiene la razón, y los trabajadores que no entienden eso se quedan sin trabajo muy rápido». «Respetuosamente disiento, señora», respondió Sebastián mientras comenzaba a caminar hacia la puerta de la recámara. «En el mundo real, el mejor trabajo viene de una colaboración genuina entre cliente y artesano, donde ambos aportan su perspectiva y trabajan juntos hacia el mejor resultado posible. Cuando esa colaboración no es posible, cuando un cliente ve al artesano como simplemente un par de manos que ejecutan órdenes sin pensar, el resultado casi siempre es mediocre, sin importar cuánto se pague por él». Sebastián bajó las escaleras con la misma dignidad tranquila con la que había subido, consciente de que la mujer lo seguía a corta distancia, todavía murmurando cosas sobre carpinteros arrogantes y gente que no conoce su lugar. Cuando llegó a la puerta principal, se limpió nuevamente los zapatos en el tapete de salida, un gesto de cortesía que hizo automáticamente a pesar de la tensión del momento, y se volvió para despedirse apropiadamente. «Buenos días, señora. Le deseo suerte con su proyecto», dijo con un tono genuinamente cordial, sin sarcasmo ni rencor. Era otra lección que su padre le había enseñado. Nunca termines una interacción profesional con amargura o resentimiento, sin importar cuán difícil haya sido, porque nunca sabes cuándo los caminos se cruzarán nuevamente. La mujer no respondió, simplemente cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando en la calle tranquila de la mañana. Sebastián caminó de regreso a su camioneta, subió al asiento del conductor y se quedó sentado por un momento, procesando lo que acababa de pasar. No se arrepentía de su decisión. Había rechazado trabajos innecesarios antes y lo haría nuevamente. Pero siempre había un momento de duda, una vocecita en la parte posterior de su mente que preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado orgulloso, si debería haber sido más flexible. Encendió la camioneta y comenzó a manejar de regreso a su taller, ubicado en una nave industrial en Azcapotzalco que rentaba desde hacía 8 años. Su teléfono sonó a través del sistema Bluetooth de la camioneta, mostrando el nombre de su asistente administrativa, Patricia Mendoza, una mujer de 50 años que manejaba toda la parte administrativa del negocio con eficiencia militar. «Sebastián, ¿cómo fue la cita en Lindavista?», preguntó con su tono siempre profesional pero amigable. «No muy bien, Patty. La cliente quería que destruyera closets perfectamente buenos solo para reemplazarlos con madera diferente. Tuve que declinar el trabajo», explicó mientras navegaba el tráfico matutino de la Ciudad de México, que como siempre estaba al borde del colapso total. Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Rechazaste 600,000 pesos». La incredulidad en su voz era evidente. Patty entendía los principios de Sebastián, pero también entendía las realidades del negocio y el flujo de efectivo necesario para mantener un taller funcionando. «Rechacé un trabajo que no tenía sentido, Patty. No puedo poner mi nombre en algo así». Había firmeza en su voz, pero también un toque de cansancio. Estas decisiones nunca eran fáciles, sin importar cuántas veces las hubiera tomado en el pasado. «Lo entiendo, jefe, pero sabes que tenemos la nómina de 12 empleados que pagar, la renta del taller, los proveedores de madera. No podemos rechazar trabajos grandes muy seguido». Era un recordatorio gentil, pero necesario de las responsabilidades que Sebastián tenía no solo consigo mismo, sino con las familias que dependían de los empleos que su taller proporcionaba. «Lo sé, Patty, pero también sé que nuestra reputación está construida sobre hacer trabajo excepcional que tiene sentido, no sobre aceptar cualquier proyecto con tal de facturar. Los clientes vienen a nosotros precisamente porque saben que no vamos a darles lo que piden, vamos a darles lo que necesitan. Si empezamos a comprometer eso, nos convertimos en un taller más del montón». Era un argumento que Sebastián había dado muchas veces y todavía creía en él con cada fibra de su ser. «Tienes razón, como siempre», suspiró Patty, «pero a veces desearía que tus principios fueran un poco menos caros». Había afecto en su voz, el tipo de
de exasperación amigable que viene de trabajar juntos durante años y entender perfectamente las manías y principios del otro. Sebastián se rió, la tensión de la mañana finalmente comenzando a disiparse. Si fuera fácil tener principios, todos los tendrían. Nos vemos en el taller en 20 minutos. ¿Algo urgente que deba saber? Sí, de hecho, llamó un cliente nuevo. Dice que es urgente. Necesita un presupuesto para la restauración completa de un comedor antiguo. Parece ser un trabajo grande. Le dije que lo llamarías cuando llegaras al taller. Perfecto. Dame el nombre y número cuando llegue. Gracias, Patty. Sebastián llegó a su taller 40 minutos después. El tráfico había sido particularmente terrible, incluso para los estándares de la Ciudad de México. El taller era su orgullo. 3,000 metros cuadrados de espacio perfectamente organizado, equipado con maquinaria de carpintería moderna, pero también con herramientas tradicionales para trabajos especializados. Había 12 carpinteros trabajando en diversos proyectos, cada uno especializado en diferentes aspectos de la carpintería fina. Algunos eran expertos en torneado, otros en marquetería, otros en acabados complejos. Era un equipo que Sebastián había construido cuidadosamente a lo largo de 8 años, eligiendo no por certificados o credenciales, sino por habilidad real y disposición para aprender. Entró a su pequeña oficina en el segundo piso del taller, desde donde podía ver todo el piso de producción a través de ventanas de vidrio. Patty ya estaba allí, sentada frente a la computadora, revisando presupuestos. Aquí está la información del cliente que llamó, dijo entregándole una hoja con nombre, número de teléfono y una breve descripción del proyecto. El cliente se llamaba Ricardo Elizondo. El proyecto era un comedor completo de caoba de principios del siglo XX que necesitaba restauración completa. Sebastián marcó el número y esperó. Después de 3 tonos, contestó una voz masculina, mayor, con el tipo de acento que sugería educación privilegiada y décadas de autoridad. Bueno, buenos días, señor Elizondo. Habla Sebastián Torres de Torres Carpintería Fina. Mi asistente me dijo que necesita un presupuesto para restaurar un comedor antiguo. Ah, sí, señor Torres. Gracias por regresar mi llamada tan rápido. La voz sonaba genuinamente agradecida, no el tono de superioridad automática que Sebastián había escuchado esa mañana. Heredé un comedor de mi abuela que tiene más de 100 años. Es una pieza hermosa de caoba auténtica, pero está en muy mal estado. Varias patas están flojas, el acabado está completamente arruinado y uno de los cajones del aparador está roto. He llamado a varios carpinteros, pero todos me dicen que es mejor comprar uno nuevo. Yo no quiero eso. Este mueble tiene historia familiar, tiene valor sentimental. Quiero salvarlo si es posible. Sebastián sintió inmediatamente la diferencia. Este era el tipo de cliente que él prefería. Alguien que valoraba la artesanía, que entendía que algunos muebles no podían simplemente ser reemplazados, que estaba dispuesto a invertir en preservar algo de calidad. Señor Elizondo, restaurar muebles antiguos es precisamente nuestra especialidad. ¿Dónde está ubicado el mueble? ¿Podría ir a verlo para hacer una evaluación apropiada? Está en mi casa en Coyoacán. ¿Cuándo podría venir? Había esperanza en la voz del hombre mayor, la esperanza de alguien que finalmente había encontrado a la persona correcta para un trabajo importante. ¿Le vendría bien esta misma tarde? Tengo un espacio a las 3. Sebastián revisó su calendario, sabiendo que tenía un día relativamente libre después de que la cita de la mañana había terminado tan abruptamente. Perfecto, le mando la dirección por mensaje. Muchísimas gracias, señor Torres. No se imagina qué alivio es encontrar un carpintero que esté dispuesto a intentar salvar el mueble en lugar de simplemente querer venderme uno nuevo. Después de colgar, Sebastián se recostó en su silla y sonrió. Esto era lo que hacía que su trabajo valiera la pena. Clientes que apreciaban la artesanía, proyectos que tenían significado, oportunidades para ejercer su habilidad en su máximo nivel. Los 600,000 pesos que había rechazado esa mañana, de repente, no parecían tan importantes. A las 2:30 de la tarde, Sebastián manejaba por las calles empedradas de Coyoacán, uno de los barrios más antiguos y con más carácter de toda la Ciudad de México. La dirección lo llevó a una casa colonial del siglo XVII, perfectamente preservada, con paredes gruesas de piedra volcánica, ventanas con rejas de hierro forjado originales y un patio central con una fuente de cantera rosa. Era el tipo de
de casa que hablaba de riqueza vieja, de familias que habían estado en México desde antes de la independencia, del tipo de historia que no se puede comprar sin importar cuánto dinero tengas. Tocó la aldaba de bronce antigua y esperó. La puerta se abrió para revelar a un hombre de unos 70 años, alto y delgado, con pelo completamente blanco peinado hacia atrás, vestido con un suéter de cashmere y pantalones de vestir. Tenía el porte de alguien acostumbrado al respeto, pero sin necesidad de demandarlo, la tranquila confianza de alguien cómodo con quien es y con su lugar en el mundo. Señor Torres, pase, por favor. Soy Ricardo Elizondo. El hombre extendió su mano para un apretón firme pero no agresivo y se hizo a un lado para invitar a Sebastián a entrar con un gesto genuinamente acogedor. La diferencia con la interacción de esa mañana no podría haber sido más marcada. El interior de la casa era espectacular. Techos con vigas de madera originales, pisos de barro vidriado, muebles antiguos que claramente habían sido preservados y restaurados con cuidado a lo largo de generaciones. Las paredes estaban decoradas con pinturas coloniales y fotografías familiares que abarcaban más de un siglo. Era un hogar en el sentido más profundo de la palabra, un lugar donde vivían personas reales, con historias reales, no simplemente un showcase de riqueza. El comedor está por aquí, dijo don Ricardo, guiando a Sebastián a través de un pasillo hasta un comedor formal con ventanas que daban al patio central. Y allí, ocupando el centro de la habitación, estaba el comedor en cuestión. Sebastián se acercó con el respeto instintivo de un artesano ante una pieza genuinamente excepcional. Era un comedor completo para 12 personas, mesa extensible, 12 sillas con respaldo alto, un aparador largo con 3 cajones y puertas corredizas de vidrio y una vitrina alta para exhibir vajilla. Todo tallado en caoba auténtica de Cuba, probablemente de los años 1920, juzgando por el estilo Art Nouveau de los detalles decorativos. Era trabajo de maestro carpintero, el tipo de artesanía que ya casi no existe, con juntas de espiga y mortaja perfectamente ejecutadas, tallados a mano que mostraban habilidad extraordinaria y proporciones que revelaban un entendimiento profundo de diseño y estética. Pero don Ricardo tenía razón. El mueble estaba en muy mal estado. El acabado original, que había sido shellac tradicional, estaba completamente deteriorado, con áreas donde se había pelado, revelando la madera desnuda debajo. Varias de las patas de la mesa estaban visiblemente flojas, el resultado de décadas de uso, y la cola animal original finalmente cediendo. Una de las sillas tenía el respaldo completamente separado, otra tenía una pata rota. El aparador tenía un cajón con el fondo completamente podrido por humedad, y varios de los paneles laterales mostraban separaciones donde la madera se había contraído, pero nada de eso era insalvable. De hecho, la mayoría de los problemas eran exactamente del tipo que se esperaría en un mueble de más de 100 años, y todos eran reparables por un carpintero que supiera lo que estaba haciendo. La madera misma estaba en excelente condición. La caoba cubana era prácticamente indestructible si se mantenía lejos de humedad excesiva, y la estructura básica del mueble era sólida. Sebastián pasó 45 minutos examinando cada pieza del conjunto, tomando fotografías, haciendo mediciones, probando juntas, evaluando el alcance completo del trabajo necesario. Don Ricardo lo observaba en silencio, permitiéndole trabajar sin interrupciones, claramente impresionado por el nivel de minuciosidad del examen. «Señor Elizondo», dijo finalmente Sebastián, guardando su cámara y su cinta métrica, «este comedor es una pieza excepcional, caoba cubana auténtica, ensamblada con técnicas tradicionales de espiga y mortaja, tallada completamente a mano por un maestro carpintero. Es exactamente el tipo de mueble que vale la pena restaurar, no solo por su valor monetario, sino por su valor histórico y artesanal. ¿Entonces puede salvarse?» La esperanza en la voz de don Ricardo era palpable. No solo puede salvarse, debe salvarse. Sería un crimen permitir que una pieza de esta calidad se deteriore más. El trabajo va a ser extenso. Hay que desarmar completamente todas las juntas flojas, limpiarlas, reencolarlas apropiadamente con cola moderna que dure otros 100 años. Hay que reparar o reemplazar las partes rotas usando madera de caoba contemporánea que se ajuste lo mejor posible. Hay que
rehacer completamente el acabado, quitando todo rastro del shellac viejo y aplicando nuevas capas de acabado apropiado. Y hay algunas reparaciones estructurales menores, pero cuando termine, este comedor va a funcionar y verse mejor que cuando era nuevo, y con cuidado apropiado va a durar otras 5 generaciones. Los ojos de don Ricardo se humedecieron ligeramente. No se imagina qué significa escuchar eso. Mi abuela compró este comedor cuando se casó en 1925. Toda mi familia ha comido en esta mesa durante 100 años. Nacimientos, bodas, funerales, navidades, domingos ordinarios. Este mueble tiene las marcas de 4 generaciones de mi familia. Los otros carpinteros que vinieron básicamente me dijeron que tirara todo esto a la basura y comprara algo nuevo en Pottery Barn. Esos no eran carpinteros, señor Elizondo, eran vendedores, dijo Sebastián con un toque de disgusto en su voz. Un carpintero verdadero entiende que algunos muebles no son simplemente objetos, son repositorios de memoria familiar, son conexiones tangibles con nuestro pasado. Este comedor cuenta la historia de su familia. Mi trabajo es asegurarme de que esa historia continúe. Don Ricardo extendió su mano nuevamente. Señor Torres, no necesito escuchar presupuestos de nadie más. El trabajo es suyo. ¿Cuánto va a costar y cuánto tiempo va a tomar? Sebastián sacó su calculadora del teléfono y comenzó a hacer cálculos. El trabajo va a tomar aproximadamente 3 meses si le damos prioridad, trabajando con 2 de mis mejores carpinteros especializados en restauración. El costo va a estar alrededor de 250,000 pesos. Incluye materiales, mano de obra y transportación del mueble a mi taller y de regreso aquí cuando termine. Es un trabajo extenso, pero le garantizo que cuando termine, este comedor va a estar en condición museística. Es menos de lo que esperaba pagar, dijo don Ricardo con sorpresa genuina. Los otros carpinteros que vinieron me cotizaron 300,000 o más. Yo no cotizo para maximizar ganancias, señor Elizondo. Cotizo para cobrar lo justo por el trabajo que voy a hacer. El proyecto va a requerir aproximadamente 500 horas de mano de obra especializada, más materiales de alta calidad. 250,000 es el precio correcto. Era otro principio que Sebastián se negaba a comprometer. Cobrar lo justo, no lo que el mercado soportara. Tiene un trato, señor Torres. ¿Cuándo puede empezar? Puedo mandar mi camión de carga la próxima semana para recoger todo el conjunto. Vamos a empaquetar cada pieza con cuidado extremo para transportación segura. Le voy a mandar fotografías de progreso cada semana para que pueda ver cómo avanza el trabajo. Y cuando terminemos, voy a traer personalmente cada pieza de regreso y voy a supervisar la instalación. Esa noche, Sebastián manejó de regreso a su casa en Narvarte con una sensación de satisfacción profunda. Había rechazado un trabajo de 600,000 pesos esa mañana por principios y había conseguido un proyecto de 250,000 esa tarde que realmente valía la pena hacer. No era un mal intercambio, pero lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que ambos trabajos estaban conectados de una manera que cambiaría completamente su vida profesional, de una manera que nunca podría haber anticipado. La siguiente semana, el equipo de Sebastián recogió el comedor de don Ricardo con el cuidado de arqueólogos, manejando artefactos preciosos. Cada pieza fue fotografiada, medida, etiquetada, envuelta en mantas acolchadas y asegurada en el camión de carga con amarres especiales. El transporte al taller fue lento y cuidadoso, evitando baches y manejando como si llevaran explosivos. Una vez en el taller, Sebastián asignó el proyecto a Miguel Ángel Soto y Fernando Ruiz, 2 de sus mejores carpinteros, ambos con más de 15 años de experiencia en restauración de muebles antiguos. Muchachos, les dijo mientras desempacaban las piezas en el área especial de restauración del taller, este es un trabajo importante. Es caoba cubana auténtica de los años 20, trabajo de maestro y tiene 100 años de historia familiar. Vamos a tratarlo como si fuera para el Museo Nacional. Perfección absoluta en cada detalle. Miguel, un hombre de 45 años que había aprendido carpintería de su padre igual que Sebastián, examinó las piezas con ojo experto. Esta madera es increíble, jefe. Ya no se consigue caoba de esta calidad, ni aunque tengas todo el dinero del mundo. Y mira estos tallados. Son completamente hechos a mano, sin plantillas ni máquinas. Quien hizo esto era un verdadero maestro. Por eso mismo tenemos que
hacer trabajo de maestro en la restauración. Empiecen con el desarme completo de todas las juntas flojas. Usen vapor para ablandar la cola vieja sin dañar la madera. Documentación todo. Hagan mediciones precisas de cada separación. Quiero que cuando volvamos a ensamblar, las juntas queden exactamente como estaban originalmente, pero con cola nueva que dure otro siglo. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel y Fernando trabajaron meticulosamente en el desarme. Cada junta fue cuidadosamente separada usando técnicas tradicionales de restauración. Cada pieza fue limpiada con paciencia infinita, removiendo décadas de suciedad y residuos de cola vieja sin dañar la madera original. Sebastián supervisaba el trabajo diariamente, verificando cada paso, asegurándose de que se mantuvieran los estándares más altos posibles. Estaban en la 3ª semana del proyecto cuando Sebastián recibió una llamada inesperada. Era Patty, y su voz sonaba extraña, una mezcla de diversión y confusión. Sebastián, tienes que venir a la oficina ahora. Hay una mujer aquí que insiste en hablar contigo personalmente. Dice que es urgente. ¿Quién es?, preguntó Sebastián, limpiándose el aserrín de las manos en su mandil de trabajo. No quiere dar su nombre completo. Solo dice que se llama Valentina y que ustedes se conocieron hace 3 semanas en Lindavista. A Sebastián le tomó un momento ubicar la referencia, y cuando lo hizo, sintió un nudo en el estómago. La mujer de los closets. ¿Qué diablos estaba haciendo en su taller? ¿Venía a quejarse? ¿A hacer una escena? Subió las escaleras a la oficina con curiosidad cautelosa, sin saber qué esperar. La mujer esperaba en la pequeña área de recepción del taller, de pie junto a la ventana que daba al piso de producción, observando a los carpinteros trabajar. Seguía vestida con ropa de diseñador cara, pero esta vez su expresión no era de superioridad arrogante, sino algo diferente, algo que Sebastián no podía identificar completamente. Incomodidad, vergüenza. Cuando escuchó sus pasos, se volvió para mirarlo. «Señor Torres», comenzó sin preámbulo, «necesito hablar con usted». «Señora», respondió Sebastián con cortesía profesional, pero sin calidez particular. «¿En qué puedo ayudarla? Primero que nada, necesito disculparme por cómo lo traté hace 3 semanas. Fui extremadamente grosera, condescendiente, y lo traté con un desprecio que no merecía. No tengo excusa para mi comportamiento. Solo puedo decir que he estado pasando por situaciones personales difíciles y lo pagué con usted, lo cual fue completamente injusto». Sebastián no estaba esperando una disculpa, mucho menos una que sonara genuinamente sincera. «Acepto su disculpa, señora. Todos tenemos días malos». «No es solo eso», continuó ella, y ahora definitivamente había vergüenza en su voz. «Después de que usted se fue, llamé a otros 3 carpinteros. Los 3 me dijeron exactamente lo mismo que usted, que mis closets actuales son excepcionales y que reemplazarlos sería un desperdicio absurdo de dinero. Pero la diferencia es que los 3 aceptaron hacer el trabajo de todos modos porque querían mi dinero. Usted fue el único que tuvo el coraje de declinar, y eso me hizo reflexionar sobre muchas cosas». Sebastián no sabía qué decir. Simplemente asintió, esperando que ella continuara. «Hice algunas investigaciones sobre usted, señor Torres. Torres Carpintería Fina tiene una reputación excelente en la industria. Sus clientes lo describen como intransigente sobre la calidad, honesto hasta el punto de rechazar trabajos lucrativos, y el mejor carpintero de muebles finos en la Ciudad de México. Y entonces me di cuenta de que yo había tratado al mejor carpintero de la ciudad como si fuera menos que nada, y eso dice más sobre mí que sobre usted». «Señora, no tiene que explicar», comenzó Sebastián, pero ella lo interrumpió. «Sí tengo que explicar, porque vine aquí por 2 razones. La primera es para disculparme apropiadamente. La segunda es para ofrecerle un trabajo real que valga la pena, no el desperdicio absurdo que le pedí hace 3 semanas». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Sebastián con cautela. «Mi padre falleció hace 6 meses. Era coleccionista de muebles antiguos mexicanos, equipales originales de Jalisco, arcones coloniales de Puebla, sillas mexicanas tradicionales. Dejó una colección de más de 50 piezas, muchas de las cuales necesitan restauración experta. He estado posponiendo el proyecto porque no sabía en quién confiar con piezas tan valiosas e importantes para la memoria de mi padre. Pero después de lo que pasó entre nosotros y después de investigar su reputación,
sé que usted es la persona correcta. Sebastián sintió su resistencia inicial comenzando a suavizarse. Este era el tipo de proyecto que lo apasionaba: preservar artesanía histórica mexicana, restaurar piezas con significado cultural y personal. ¿Dónde están las piezas? En la casa familiar de mi padre en San Ángel. Es una casona del Porfiriato que ha estado en la familia desde 1890. La colección completa está allí. Podría venir a verla, no para comprometerlo a nada, solo para que evalúe si es un proyecto que le interesaría. ¿Cuándo sería conveniente?, preguntó Sebastián, su interés profesional ya completamente despertado. ¿Mañana por la tarde? Puedo a las 4. Perfecto, le mando la dirección. Se quedó parada por un momento, como si quisiera decir algo más. Luego simplemente asintió. Gracias por recibirme, señor Torres, y nuevamente mis disculpas más sinceras por cómo lo traté. Después de que se fue, Patty entró a la oficina con una expresión de absoluta curiosidad. ¿Qué fue todo eso? Historia larga, Patty. Historia muy larga. Al día siguiente, a las 4 en punto, Sebastián estacionó su camioneta frente a una mansión porfiriana en San Ángel que quitaba el aliento. Era una estructura de 2 pisos de estilo francés, con detalles neoclásicos, rodeada por jardines impecablemente mantenidos, con una fuente central que probablemente tenía más de 100 años. Valentina ya lo esperaba en la entrada principal. Gracias por venir, señor Torres. La colección está en el ala este de la casa. Mi padre convirtió todo un conjunto de habitaciones en una especie de museo privado. Lo guió a través de la casa, que era tan impresionante por dentro como por fuera, hasta llegar a una serie de habitaciones grandes donde estaba la colección. ¿Y qué colección era? Sebastián sintió que se le cortaba la respiración cuando vio las piezas. Equipales originales de Jalisco de finales del siglo XIX, arcones coloniales con herrajes originales de hierro forjado, alacenas poblanas con incrustaciones de talavera, sillas mexicanas tradicionales con asientos de cuero repujado, baúles virreinales con pinturas originales, escritorios del Porfiriato con marquetería excepcional. Esto no es solo una colección, dijo Sebastián con genuina reverencia en su voz. Esto es patrimonio cultural mexicano. Algunas de estas piezas deberían estar en museos. Ese era el plan de mi padre eventualmente, explicó Valentina con voz suave. Quería restaurar todo apropiadamente y luego donar la mayoría al Museo de Arte Popular, pero murió antes de poder hacerlo. Ahora es mi responsabilidad cumplir su deseo. Sebastián pasó las siguientes 2 horas examinando cada pieza, tomando notas exhaustivas, haciendo fotografías desde todos los ángulos, evaluando el alcance del trabajo necesario. Algunas piezas solo necesitaban limpieza profunda y reacabado menor. Otras necesitaban reparaciones estructurales significativas. Todas necesitaban el toque de un maestro carpintero que entendiera las técnicas tradicionales mexicanas y pudiera replicarlas con autenticidad. Señora Valentina, dijo finalmente, guardando su cámara, este es probablemente el proyecto de restauración más importante que me han ofrecido en mi carrera. No es solo carpintería, es preservación de historia cultural mexicana. Voy a ser completamente honesto con usted. Este trabajo va a tomar al menos 1 año, posiblemente más. Va a requerir investigación de técnicas históricas, localización de materiales apropiados de época, trabajo extremadamente meticuloso. Y va a ser costoso, probablemente alrededor de 1,5 millones de pesos para toda la colección. Dinero no es problema, respondió ella inmediatamente. Lo único que importa es que se haga correctamente, que se honre la visión de mi padre. Entonces tenemos un trato, pero con una condición. Quiero total libertad creativa para tomar decisiones sobre el proceso de restauración. Si encuentro que una técnica particular es necesaria o que cierta pieza necesita tratamiento especial, necesito que confíe en mi criterio profesional sin cuestionarlo. No porque sea arrogante, sino porque este tipo de trabajo requiere que el artesano tome decisiones momento a momento basadas en lo que encuentra cuando empieza a trabajar con las piezas. Valentina le extendió la mano. Trato hecho, señor Torres. Confío completamente en su juicio. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que no podían haber sabido en ese momento, era que ese apretón de manos estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría completamente la perspectiva de ambos sobre toda la interacción que habían tenido.
estilo. Una semana después, Sebastián estaba en su oficina revisando contratos de proveedores cuando Patty entró con una expresión extraña en el rostro. «Sebastián, necesitas ver esto», dijo poniendo una revista de diseño de interiores en su escritorio. Era la edición más reciente de Casa y Estilo, una de las publicaciones más prestigiosas de diseño y arquitectura en México. Sebastián miró la portada y sintió que el mundo se detenía. Allí, en la fotografía principal, estaba la casa en San Ángel donde había visto la colección de muebles. El título del artículo decía: Valentina Salazar Torres, la heredera que revolucionó el diseño mexicano. Torres, su apellido era Torres. Con manos que temblaban ligeramente, abrió la revista al artículo principal y allí estaba toda la historia. Valentina Salazar Torres, de 52 años, era la heredera del imperio de muebles Torres, fundado por su abuelo en 1950. Torres Muebles era uno de los fabricantes de muebles más grandes de México, con fábricas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. La empresa había sido pionera en diseño mexicano contemporáneo, fusionando técnicas tradicionales con estética moderna. Pero la parte que hizo que el estómago de Sebastián se volviera de piedra fue el siguiente párrafo. Después de la muerte de su padre Eduardo Torres Villaseñor hace 6 meses, Valentina asumió la dirección de Torres Muebles, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la compañía en 3 generaciones. Pero pocos conocen la historia personal detrás del apellido que comparte con su difunto esposo. Hace 25 años, Valentina Salazar se casó con Sebastián Torres Moreno, un maestro carpintero que trabajaba en la fábrica de la empresa. El matrimonio duró 8 años antes de terminar en divorcio amigable. Sebastián Torres Moreno eventualmente abandonó la empresa para fundar su propio taller de carpintería fina, mientras que Valentina permaneció en el negocio familiar. Sebastián tuvo que leer el párrafo 3 veces para procesar completamente lo que estaba diciendo. La mujer que lo había tratado con tal desprecio en Linda Vista, la mujer que le había ofrecido el proyecto de restauración más importante de su carrera, no solo compartía su apellido por casualidad. Había estado casada con alguien que tenía su mismo nombre completo. No era él, obviamente, él nunca había estado casado. Pero la coincidencia era tan extraña, tan imposiblemente específica, que había algo más detrás de toda esta situación. Siguió leyendo. La relación entre Valentina y su exesposo Sebastián se mantiene cordial hasta hoy. De hecho, Torres Muebles ocasionalmente subcontrata trabajos especializados de restauración al taller independiente de Sebastián Torres Moreno, reconociendo que algunos de los mejores carpinteros del país no trabajan en empresas grandes, sino en talleres especializados pequeños. Mi exesposo me enseñó que la verdadera carpintería es un arte que no puede ser industrializado, dice Valentina. Las mejores piezas siempre serán hechas por maestros carpinteros individuales que ponen su alma en cada trabajo. Sebastián cerró la revista lentamente y se recostó en su silla, tratando de procesar todas las implicaciones de lo que acababa de descubrir. De repente, toda la interacción en Linda Vista tomaba un significado completamente diferente. La arrogancia de Valentina, su insistencia en que él era solo un carpintero que debería hacer lo que le ordenaban, su sorpresa cuando él rechazó el trabajo, todo cobraba sentido ahora. Ella no estaba solo siendo una cliente difícil, ella estaba probándolo de alguna manera, comparándolo quizás con su exesposo que tenía exactamente el mismo nombre. Y la oferta del proyecto de restauración, la disculpa genuina, todo eso también tomaba una dimensión diferente. ¿Lo había buscado específicamente porque compartía el nombre de su ex esposo? ¿Era algún tipo de juego psicológico complejo o realmente fue coincidencia? Sebastián necesitaba respuestas. Marcó el número de Valentina. «Señor Torres», respondió ella después de 2 tonos. «Señora Valentina», dijo Sebastián, manteniendo su voz calmada y profesional a pesar de la confusión que sentía. «Acabo de leer un artículo muy interesante en Casa y Estilo, y creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy franca sobre qué está pasando realmente aquí». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Valentina finalmente habló, su voz era diferente, más vulnerable, sin las capas de protección social que normalmente llevaba. «Sí, creo que sí necesitamos hablar. Puede venir a mi oficina mañana por la mañana, oficina principal de Torres Muebles en Polanco. Le explicaré todo».
Al día siguiente, Sebastián se encontró en las oficinas corporativas de Torres Muebles, un edificio moderno de vidrio y acero en una de las zonas más caras de Polanco. La recepcionista lo dirigió al piso ejecutivo, donde Valentina lo esperaba en una oficina de esquina con vista panorámica de la ciudad. «Gracias por venir», dijo ella, indicándole que se sentara en una silla frente a su escritorio. No había pretensión en su voz ahora, solo cansancio y algo que sonaba a vergüenza. «Supongo que quiere saber por qué una mujer que es dueña de una empresa de muebles de cientos de millones de pesos lo trató como lo traté en Lindavista». «Eso sería un buen comienzo», respondió Sebastián, manteniendo un tono neutral. Valentina suspiró y se recostó en su silla. «Mi ex esposo se llamaba Sebastián Torres Moreno, mismo nombre completo que usted. Se casó conmigo hace 25 años cuando él era un carpintero joven que trabajaba en la fábrica de mi familia. Mi padre se opuso violentamente al matrimonio. Dijo que yo estaba tirando mi vida casándome con un trabajador manual, que me arrepentiría. Me casé con él de todos modos porque lo amaba y porque creía en su talento». Sebastián escuchaba en silencio, comenzando a entender hacia dónde iba la historia. Durante los primeros años fue maravilloso. Sebastián era el carpintero más talentoso que había trabajado jamás en nuestra empresa. Hacía cosas hermosas. Tenía un ojo para el diseño que era casi sobrenatural y tenía principios inquebrantables sobre la calidad. Pero a medida que pasó el tiempo, las diferencias entre nuestros mundos comenzaron a crear fricción. Yo crecí con dinero, con privilegio, con la expectativa de que la gente me obedeciera. Él crecía con valores de clase trabajadora, con orgullo en su oficio, con una insistencia férrea en que nadie era mejor que nadie, solo por cuánto dinero tuviera. Comenzamos a pelear. Yo quería que él aceptara una posición gerencial en la empresa, que dejara de trabajar con sus manos y se convirtiera en ejecutivo. Él se negaba, decía que él era carpintero, no gerente, que su valor estaba en lo que podía crear, no en lo que podía administrar. Yo veía eso como falta de ambición. Él veía mi presión como falta de respeto por su identidad. Valentina se limpió los ojos discretamente. El matrimonio terminó después de 8 años. No con drama, solo con el triste reconocimiento de que veníamos de mundos demasiado diferentes para hacer que funcionara. Él fundó su propio taller. Yo permanecí en la empresa familiar. Ocasionalmente subcontratamos trabajos especializados a su taller porque, francamente, nadie hace trabajo de restauración tan bien como él. «¿Y qué tengo yo que ver con todo esto?», preguntó Sebastián gentilmente. Cuando abrió la puerta ese día en Lindavista y me dijo su nombre, fue como ver un fantasma. Mismo nombre completo, también carpintero, similar edad, y todas mis heridas viejas, toda mi amargura sobre cómo terminó mi matrimonio, todo mi resentimiento acumulado sobre clase social y prejuicios, todo salió proyectado sobre usted. Lo traté exactamente como mi padre habría tratado a mi ex esposo, con el desprecio de clase que yo misma había luchado contra toda mi vida adulta. Pero cuando usted rechazó el trabajo, cuando tuvo el coraje de decirme que no, exactamente como mi ex esposo lo habría hecho, algo hizo clic en mi cerebro. Me di cuenta de que yo me había convertido en la persona que odiaba, en la versión de mi padre que había jurado nunca ser. Y eso me destrozó. Sebastián sintió una mezcla compleja de emociones. Enojo por cómo había sido tratado, pero también compasión por esta mujer que claramente cargaba heridas profundas. «Entonces, el proyecto de restauración es completamente real», interrumpió ella rápidamente. «No es un juego, no es terapia, no es algún tipo de reparación psicológica compleja. Mi padre realmente tenía esa colección, realmente quería donarla y realmente necesita restauración de expertos. Y usted realmente es el mejor carpintero de restauración que conozco para el trabajo. Pero sí, hay una parte de mí que quería, no sé, quizás probar que había aprendido algo, que podía tratar a un carpintero llamado Sebastián Torres con el respeto que merece». «¿Su ex esposo sabe sobre mí?», preguntó Sebastián. Valentina asintió. «Le conté sobre todo el incidente de Lindavista». Se rió durante 10 minutos seguidos. Dijo que era exactamente el tipo de justicia poética que el universo prepara para la gente arrogante. Luego me dijo que si realmente quería hacer las paces con mi comportamiento, debería contratarlo a usted para el proyecto más importante que tuviera disponible. ¿Y el proyecto de restauración fue su idea? La colección es real, pero la idea de ofrecérsela a usted específicamente
específicamente fue sugerencia de él. Sí, dijo que si hay otro Sebastián Torres carpintero en la ciudad con principios similares, probablemente es alguien que vale la pena conocer. Sebastián se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Era una historia extraña, complicada, llena de heridas viejas y coincidencias imposibles. Pero al final, la pregunta era simple. ¿Quería hacer el proyecto de restauración o no? Señora Valentina, dijo finalmente, aprecio su honestidad. Realmente lo hago. Y entiendo que todos cargamos heridas del pasado que afectan cómo tratamos a la gente en el presente. Pero necesito que entienda algo. Yo no soy su ex esposo. Compartimos un nombre y una profesión, pero somos personas diferentes. Si voy a aceptar este proyecto, tiene que ser en los términos correctos. Respeto mutuo, comunicación clara y el entendimiento de que soy un profesional que merece ser tratado como tal. Completamente de acuerdo, respondió Valentina inmediatamente. Y tiene mi palabra de que nunca volveré a tratarlo de la manera en que lo traté en Lindavista. Entonces, acepto el proyecto, pero con una condición adicional. Quiero conocer a su ex esposo. Si él sugirió que me contratara, si nos conectó, aunque sea indirectamente, creo que merece ser parte de esta historia. Valentina sonrió, la primera sonrisa genuina que Sebastián había visto en su rostro. Creo que a él le encantaría conocerlo. De hecho, sé que le encantaría. Una semana después, Sebastián se encontró en un café en La Condesa con Valentina y su ex esposo, Sebastián Torres Moreno, quien efectivamente era exactamente lo que Sebastián había esperado. Un hombre de 47 años, manos de carpintero veterano, ojos que brillaban con inteligencia y humor, y esa confianza tranquila que viene de saber exactamente quién eres y estar completamente cómodo con eso. Sebastián Torres, conozca a Sebastián Torres, dijo Valentina con humor genuino. Esto es probablemente la conversación más confusa que voy a moderar en mi vida. Los dos hombres se estrecharon la mano con apretones firmes y sonrisas genuinas. Mi tocayo, dijo Sebastián Torres Moreno, Vale me contó toda la historia. Debo decir que me sentí profundamente vindicado cuando usted rechazó el trabajo de los closets. Es exactamente lo que yo habría hecho. Ella me lo merecía, respondió Sebastián con una sonrisa hacia Valentina, quien se rió genuinamente. Completamente de acuerdo. Estaba siendo insoportable. Durante las siguientes 2 horas los tres conversaron con una facilidad sorprendente. Sebastián Torres Moreno compartió historias de sus años trabajando en Torres Muebles, los desafíos de equilibrar arte con producción industrial, las lecciones dolorosas de su matrimonio fallido. Sebastián Torres, el de nuestra historia, compartió su propia trayectoria, los principios que su padre le había inculcado, las veces que había rechazado trabajos lucrativos por razones éticas. Y Valentina, por su parte, demostró ser mucho más que la mujer arrogante de Lindavista. Era inteligente, perspicaz, genuinamente apasionada por diseño y artesanía, y claramente había hecho el trabajo emocional necesario para entender y lamentar sus propios prejuicios de clase. Entonces, dijo finalmente Sebastián Torres Moreno, esto es lo que propongo. La colección de Don Eduardo es demasiado grande para que un taller la maneje solo. ¿Qué tal si colaboramos? Mi taller puede encargarse de algunas de las piezas. El taller de usted puede manejar otras. Podemos compartir conocimiento y técnicas. Y al final, ambos talleres tendrán crédito en lo que va a ser el proyecto de restauración más importante de muebles mexicanos históricos en la última década. Sebastián consideró la propuesta. Era inusual. Los carpinteros generalmente no colaboraban en proyectos grandes porque cada uno tenía su propio estilo y métodos. Pero también era una oportunidad extraordinaria. Trabajar con otro maestro carpintero, aprender técnicas diferentes, crear algo verdaderamente excepcional juntos. Me gusta la idea, dijo finalmente, pero con una condición. Ambos talleres mantienen autonomía completa sobre cómo manejamos nuestras piezas respectivas. No interferencia, solo colaboración y compartir conocimiento. Trato hecho, respondió Sebastián Torres Moreno, extendiendo su mano. Durante los siguientes 18 meses, la colaboración entre los dos talleres Torres produjo trabajo que fue genuinamente histórico. La colección de Don Eduardo fue restaurada con un nivel de autenticidad y maestría que atrajo atención nacional. El Museo de Arte Popular organizó una exhibición especial llamada Tesoros Restaurados,
títulos Artesanía Mexicana Tradicional, que presentaba todas las piezas restauradas junto con documentación fotográfica del proceso completo. La exhibición fue un éxito rotundo. Investigadores, estudiantes de carpintería, entusiastas del diseño, todos vinieron a ver el trabajo. Y en la placa de cada pieza restaurada aparecía: restaurado por Torres Carpintería Fina y Taller Torres Moreno. La ironía no pasó desapercibida. Dos carpinteros llamados Sebastián Torres, ambos con principios inquebrantables sobre calidad y autenticidad, ambos maestros de su oficio, conectados por una mujer que había aprendido dolorosas lecciones sobre clase, respeto y humildad. Era el tipo de historia que parecía demasiado perfecta para ser real, pero era completamente verdadera. En la inauguración de la exhibición, Valentina dio un discurso emotivo sobre su padre, sobre la importancia de preservar artesanía tradicional y sobre las lecciones que había aprendido en el proceso de hacer realidad su visión. Pero la parte que más impactó a la audiencia fue cuando habló sobre sus dos carpinteros Torres. Mi ex esposo me enseñó hace 25 años que el verdadero valor de un artesano no está en su pedigrí o sus credenciales, sino en la integridad de su trabajo y la fuerza de sus principios, dijo con voz clara y firme. Me tomó 25 años realmente entender esa lección, y tuve que encontrar a otro Sebastián Torres, otro carpintero con los mismos principios inquebrantables, para que esa lección finalmente se grabara en mi corazón, en lugar de solo en mi mente. Estos hombres me enseñaron de nuevo realmente que el respeto no se basa en dinero o posición social. Se basa en excelencia, integridad y coraje para mantener estándares altos, incluso cuando sería más fácil y más lucrativo comprometerlos. Ambos rechazaron trabajos míos cuando esos trabajos no tenían sentido. Ambos tuvieron el coraje de decirme que no cuando habría sido más fácil decir que sí y tomar mi dinero. Y al hacer eso, ambos me dieron algo mucho más valioso que cualquier mueble. Me dieron la oportunidad de ser mejor persona. Después del discurso, los dos Sebastián Torres se encontraron en la parte de atrás de la galería, observando a la multitud admirar las piezas restauradas. Esto salió bastante bien, dijo Sebastián Torres Moreno con satisfacción obvia. Mejor que bien, respondió Sebastián Torres. Es el trabajo más significativo que he hecho en mi carrera. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó el carpintero mayor. Si Valentina no hubiera sido tan horrible contigo ese día en Lindavista, nada de esto habría pasado. Ella nunca habría tenido su momento de epifanía, nunca habría buscado hacer las paces, y nosotros dos nunca habríamos conocido. A veces las mejores cosas en la vida vienen de los momentos más desagradables. Mi padre solía decir algo similar, reflexionó Sebastián Torres. Decía que a veces el universo tiene que ponerte en situaciones difíciles para llevarte donde necesitas estar. No siempre entendemos por qué en el momento, pero eventualmente el propósito se revela. Valentina se acercó a donde estaban los dos hombres, mis dos carpinteros favoritos, escondiéndose en la parte de atrás en lugar de aceptar los elogios que merecen. No nos estamos escondiendo, dijo Sebastián Torres Moreno. Estamos observando. El trabajo habla por sí mismo. No necesita que nosotros lo expliquemos. Hablando del trabajo, dijo Valentina, tengo una propuesta para ustedes dos. Torres Muebles quiere lanzar una nueva línea de productos, reproducciones de alta fidelidad de muebles mexicanos históricos, hechas usando técnicas tradicionales, exactamente como lo harían los carpinteros originales. No producción masiva, piezas limitadas, precios premium. Y quiero que ustedes dos manejen todo el aspecto de diseño y producción. Los dos carpinteros se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Era el tipo de proyecto que ambos habrían rechazado viniendo de cualquier otra persona, pero viniendo de Valentina, después de todo lo que había pasado, después de la colaboración exitosa que acababan de completar, era diferente. ¿Autonomía completa sobre métodos y estándares de calidad?, preguntó Sebastián Torres. Total, respondió Valentina sin hesitación. Presupuesto adecuado para hacer las cosas correctamente. ¿No presupuesto de producción masiva?, preguntó Sebastián Torres Moreno. Lo que necesiten, confirmó ella. ¿Y si decidimos que una pieza no se puede reproducir auténticamente a escala comercial, tenemos derecho de veto?, preguntó Sebastián Torres. Absolutamente. Los dos carpinteros se volvieron a mirar.
entrar. Luego asintieron simultáneamente. «Estamos dentro», dijeron al unísono, luego se rieron ante la sincronía accidental. Durante los siguientes 3 años, la colaboración entre los dos talleres Torres y Torres Muebles produjo una línea de muebles que revolucionó el mercado mexicano de muebles de lujo. Cada pieza era genuinamente única, hecha usando técnicas tradicionales, con maderas mexicanas de origen sustentable y con un nivel de artesanía que justificaba los precios premium que comandaban. Pero más importante que el éxito comercial, el proyecto creó un modelo nuevo de cómo las empresas grandes podían trabajar con artesanos independientes, respetando su autonomía y experticia mientras proporcionaban los recursos y alcance que los talleres pequeños no podían lograr solos. Sebastián Torres eventualmente se convirtió en director creativo de la línea de muebles tradicionales de Torres Muebles, una posición que le permitía mantener su taller independiente mientras también influenciaba diseño a escala corporativa. Sebastián Torres Moreno asumió el rol de consultor maestro, entrenando a la siguiente generación de carpinteros en técnicas tradicionales que estaban en peligro de perderse. Y Valentina, transformada por las lecciones difíciles que había aprendido, se convirtió en una de las defensoras más vocales de oficios tradicionales en México, usando la plataforma de su empresa para promover respeto por trabajadores manuales y preservación de técnicas artesanales. 10 años después del encuentro inicial en Lindavista, los tres se sentaron nuevamente en el mismo café en La Condesa, celebrando el 10º aniversario de la exhibición Tesoros Restaurados que había lanzado su colaboración. La conversación había evolucionado a un lugar de amistad genuina, mutual respeto y afecto real. A veces todavía no puedo creer que todo esto comenzó conmigo, siendo una persona horrible, con un carpintero sobre unos closets perfectamente buenos, dijo Valentina con una sonrisa autoconsciente. Fue importante que fueras horrible, dijo Sebastián Torres Moreno con su humor característico. Si hubieras sido amable desde el principio, nada de esto habría sido necesario. Necesitabas tocar fondo para poder finalmente desaprender todas las lecciones tóxicas sobre clase que tu papá te había enseñado. Y yo necesitaba ese momento de claridad moral, agregó Sebastián Torres, para recordarme que algunos principios valen más que cualquier cantidad de dinero. Había estado tomando más y más trabajos que no me entusiasmaban, justificándolo como pragmatismo comercial. Rechazar tu trabajo me recordó quién soy realmente como carpintero. Así que básicamente, dijo Valentina, todos somos mejores personas porque yo fui terrible una vez. Exactamente, respondieron los dos Sebastiáns al unísono. Luego levantaron sus cafés en un brindis. La historia de los dos carpinteros Torres y la mujer que los conectó se convirtió en una leyenda en la industria mexicana de diseño y artesanía. No por el drama o la coincidencia extraordinaria, sino por lo que representaba la posibilidad de crecimiento genuino, de aprender de errores, de construir algo hermoso desde las cenizas de un comienzo horrible. Y cada vez que alguien le preguntaba a Sebastián Torres sobre cómo había llegado a su posición actual, siempre contaba la historia completa. La mujer arrogante, el trabajo rechazado, la disculpa, el tocayo, la colaboración, la transformación, porque creía que las mejores historias no son sobre éxito fácil, sino sobre las maneras complicadas y a veces dolorosas en que las vidas se entrelazan, las lecciones se aprenden y las personas se convierten en versiones mejores de sí mismas. Y al final, eso era lo que realmente importaba, no los muebles hermosos que habían creado, no los millones de pesos que habían ganado, no los premios y reconocimientos que habían recibido. Lo que importaba era que 3 personas habían aprendido a verse realmente unos a otros, a respetar profundamente la humanidad y el valor del otro, y a crear algo hermoso juntos en el proceso. Porque eso es lo que la verdadera artesanía siempre es: crear algo de valor duradero desde materiales imperfectos, trabajando con paciencia y respeto, nunca comprometiendo la integridad por conveniencia, y aplica no solo a muebles, sino a las vidas que construimos y las relaciones que formamos. Al final del día, Sebastián Torres seguía siendo el mismo carpintero que había rechazado el trabajo de los closets. Sus principios no habían cambiado.
cambiado. Su compromiso con la excelencia no había disminuido. Su orgullo en su oficio seguía siendo inquebrantable. Pero ahora tenía algo más. Una historia extraordinaria sobre cómo mantener esos principios, incluso frente a rechazo y insultos, eventualmente lo había llevado a oportunidades que nunca hubiera imaginado posibles. Y esa era la lección que él ahora enseñaba a sus aprendices, a los jóvenes carpinteros que venían a su taller buscando aprender el oficio. Nunca comprometas tu integridad por dinero. Nunca aceptes hacer trabajo mediocre solo porque alguien está dispuesto a pagar por él. Y siempre, siempre ten el coraje de decir que no cuando algo no está bien. Porque a veces las mejores oportunidades de tu vida vienen disfrazadas como trabajos rechazados. Y a veces la gente más difícil que conoces termina siendo quien te lleva hacia tu destino. Era una lección que valía más que todos los closets de nogal del mundo. Y Sebastián Torres la vivía cada día de su vida.